Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la última sesión, digamos, o sea, no la última conferencia, sino la última franja de conferencias, que al igual que la tarde de ayer, también tienen una distinta resonancia entre las tres conferencias, la de Mónica, la de Germán y la de Alberto, con lo cual pues también de alguna forma cada ponencia, digamos, irá también en diálogo con la anterior, y bueno, yo creo que ayer salió bastante bien y lo hizo bastante enriquecedor el debate, y seguro que hoy también será así. Ahora contamos con Mónica Clua Losada, que es profesora de ciencia política en esta universidad, la Universidad Pompeu Fabra. Ella fue graduada y doctora por la Universidad de Nueva York. Antiguo York. Sí. Y actualmente codirige, ¿no?, el Observatorio Social de España, en el cual también se desempeña su labor. En lo que concierne a las líneas de investigación que en su trayectoria ha venido y viene desarrollando, fundamentalmente versan sobre las políticas públicas y sociales, también el tema sobre la precariedad, sobre el que hemos podido además discutir alguna vez. Bueno, esta investigación también se ha visto reflejada, dando su fruto en distintas publicaciones y revistas y libros de ámbito catalán, nacional e internacional. Y bueno, pues sin más, yo le cedo la palabra a Mónica y agradecerle que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, de hecho, a ti por invitarme y por organizar estas jornadas, que ya estamos en la recta final y de momento han sido muy interesantes. Bueno, estoy aquí para presentar pues más bien una serie de reflexiones sobre cuestiones que tienen a ver con la precariedad, con cuestiones de clase, y intentando que E.P. Thompson de alguna manera me ayude a enseñarlas. Quizás el título, cuando digo releyendo, sí que es una relectura, pero también hay una lectura de otros autores que quizás también nos ayudan a entender lo que Thompson intenta explicar. Y intento que esto lo contextualicemos en un contexto como el actual. Estamos viviendo una crisis desde ya hace unos años, pero también un contexto quizás más amplio. Es decir, esta crisis, como veréis, pues la defino de una manera mucho más amplia que lo que está sucediendo desde el año 2008 hacia ahora. Pero para empezar, pues me gustaría hacer un pequeño ejercicio de hecho de memoria familiar. Entonces, os he traído una fotografía de mis abuelos, y mi madre es la persona joven que aparece en la fotografía. Hoy en día ya no es tan joven, pero bueno, ya ella empieza ya a llegar a otra edad. Y os he traído esta fotografía porque parte de lo que me gustaría que hiciéramos en lo que esta hora y media que tenemos de ponencia y debate posterior es ser capaces de contextualizar los debates y de contextualizarlos dentro de lo que yo llamaría, y no soy la primera ni la última en decirlo, una historización. Es decir, contextualizar estos debates dentro de contextos políticos, sociales y económicos concretos. ¿Qué ocurre? Nos encontramos en Barcelona. Esta fotografía, de hecho, no es Barcelona, es un pueblo remoto en la frontera entre Galicia y Castilla y León, y os quería explicar un poco la historia de las dos personas mayores que aparecen ahí, que quizás es una historia que nos va a poder ayudar a llevar este lazo. El señor que aparece ahí, mi abuelo, era un campesino que, cuando las condiciones meteorológicas, que en invierno eran muy duras, es un pueblo a 1700 metros de altura y no podías cultivar la tierra, pues iba donde le tocara ir. Muchas veces, muchos inviernos, iba a Asturias a trabajar a las minas. Otros inviernos estuvo en Andalucía instalando postes de la Telefónica, cuando se hizo la instalación de las líneas de teléfono por España. Y otros inviernos había ido a Madrid a hacer otro tipo de trabajos temporales. Y, de hecho, muy a menudo precarios. Solían ser o sin contrato, o si existía contrato,
en la España de los años 30, bueno, en la España de los años 40, de los años 50, de los años 60, cuestiones como una seguridad social, una asistencia sanitaria y una educación, pues no existían para personas como mi abuelo. Quizás existían para aquellos que se lo pudieran pagar, pero ese no era el caso. Mi abuela tampoco no era una señora simplemente de su casa. Cuando hablamos del periodo del que os estoy hablando aquí, que en la literatura lo suelen llamar el periodo fordista, que nos imaginamos unidades familiares donde el señor de la familia, el hombre de la familia va a trabajar a la fábrica y con su sueldo y las prestaciones sociales, es decir, con el salario económico que percibe y el salario social que viene a través de prestaciones sociales, es capaz de mantener a su familia. Este no era el caso. Entonces mi abuela pues le tocaba no solo trabajar la tierra también, sino que en un pequeño cosedor, pues además, como muchas mujeres en aquella zona, cosía muchísimas prendas y las vendía a precio por prenda. De ahí que grandes multinacionales como Zara, por ejemplo, empezaran de hecho en aquella zona gracias al trabajo de señoras como mi abuela. Era un trabajo realmente precario. El que quiera pensar que vivían una vida estable, bonita, con seguridad, pues está creando un mito. No era la vida que ellos estaban viviendo. Era de hecho, incluso, me atrevería a decir muy fácilmente, más inestable que ninguna de nuestras vidas, al menos de los que estamos ahora aquí. Esto sería un poco la historia con la que quería empezar. Y la quería empezar porque de hecho lo que quiero es intentar romper esta idea de que estamos viviendo cuestiones intrínsecamente nuevas. Que la inseguridad, que la inestabilidad son cosas o bien de la crisis o bien características del neoliberalismo. Esto existía ya mucho antes. De hecho, iremos viendo un poco más cómo podemos ir deconstruyendo quizás estos mitos del periodo fordista, que en el fondo son los mitos que después nos dan ciertas prácticas teóricas sobre las que sustentamos la manera como vemos nuestro mundo hoy. Esto se ha dado desde muchísimos puntos. Thomson, por ejemplo, y por eso voy trayendo a Thomson en momentos relevantes, nos dice ya en su momento que cuando empezaron a aparecer los primeros molinos de algodón en Inglaterra, también la gente empezó a ver cosas sin precedente. Empezaron a ver cuestiones completamente nuevas, trabajadores haciendo cosas que antes no se habían hecho, bajo condiciones laborales que antes no habían existido. Y ya entonces él nos alerta que este énfasis en la novedad lo que hace es romper con la continuidad que existe en la realización de comunidades de clase trabajadora, o en lo que podría ser los enlaces de conciencia de clase a través de las generaciones. Si cada vez todo es nuevo, perdemos la experiencia ya adquirida. Pero esto también aparece en muchísimas otras obras que se han desarrollado. Tenemos de manera incluso más nueva, por ejemplo, en uno de los debates que han habido en el mundo anglosajón sobre la precariedad, el debate que supongo que conoceréis, o si no os recomiendo que entréis a conocer, entre Guy Standing, que desarrolló el concepto del precariado como quizás una nueva clase social, y no la réplica, pero sí que el argumento paralelo que desarrolla Kevin Duggan, que empieza a explicar que quizás esta idea del precariado pues se está saliendo de sí misma, es decir, no está realmente basada en una investigación empírica, en algo que podamos realmente empezar a ver y desarrollar. Nos dice que, de hecho, cuando empezamos a crear momentos sin precedentes, lo que estamos empezando a crear es riesgos ideológicos, estamos empezando a caer un poco en la trampa neoliberal. Pero bueno, empecemos, dejaremos a mis abuelos y a mi madre atrás. Y básicamente en mi presentación hoy me gustaría
considerar 3 ejes básicos que creo que son los que nos pueden ayudar a conceptualizar esta relación entre precariedad y clase social. El primer eje del que me gustaría hablaros es la materialidad, es decir, intentar de alguna manera concretizar a la vez que abstraer precisamente estas condiciones en las que nos encontramos, en las que existimos. La segunda es la esperanza. Y aquí os lo explicaré un poquito más. Aquí cojo un poco el concepto de esperanza que el filósofo alemán Ernst Bloch desarrolla, la esperanza siendo de alguna manera el momento donde existen 3 tiempos distintos. El momento en que existe el pasado, el presente y el futuro. Bueno, entonces intentaremos entender un poco esto y cómo nos puede ayudar a entender esta precariedad de clase social. Y el tercer eje es la historización, que sería precisamente la idea con la que he empezado y con la que me gustaría terminar, que sería esta contextualización, esta, de alguna manera, intentar derrumbar mitos que creo que no nos ayudan, sino que lo que hacen es precisamente desarrollar falacias en vez de darnos herramientas para una posible emancipación, a través de traerlo dentro de un contexto concreto. Y mi argumento básico, que será un poco el que intentaré llevar a cabo a través de toda la ponencia, se distingue en decir que de hecho la precariedad, como ya os he dicho, no más empezar enseñaros esa fotografía, no es algo nuevo, sino que la precariedad de hecho es parte intrínseca del capitalismo. Entonces, de ahí se pueden traer bastantes otras conclusiones a nivel de cómo evitar esa precariedad. De ahí también podéis empezar a adivinar pues que no consideraré necesariamente la precariedad que sea algo liberador de por sí, sino que es precisamente parte de que el capitalismo necesita tener largos grupos, no solo de trabajadores que estén esperando trabajar, pero también que estén viviendo en condiciones inciertas, y que esa incertidumbre de hecho existe desde el momento en que existió este modo de producción. Y que cuando hablamos de crisis no estamos hablando de un periodo concreto, no estamos hablando de un periodo que, pongamos por caso ahora mismo, podría ser 2008 a la actualidad, sino que de hecho el capitalismo es crisis, ¿de acuerdo? El capitalismo lo que hace es ir de crisis en crisis, es un modo productivo que no puede vivir sin precisamente tener estas crisis. Entonces, cuando estamos hablando del contexto de crisis, de hecho estamos hablando de un contexto capitalista, no podemos hablar de ninguno. Pues intentemos ir desarrollando estos puntos un poquito más. La materialidad. ¿Por qué es importante la materialidad a la hora de considerar la precariedad y cuestiones de clase? Pues por distintas razones. Intentaremos ver un poco cómo se definen los discursos alrededor de la precariedad y su relación con la materialidad. Yo he identificado 2 discursos básicos en la literatura, que de hecho no son solo la literatura, sino que son 2 discursos que también aparecen en los movimientos sociales, que aparecen en los sindicatos, que aparecen en la calle. De hecho, una de las cosas bonitas, yo creo, de la literatura sobre la precariedad es que precisamente la literatura académica se ha alimentado muchísimo de la literatura de la calle, y a veces es difícil ver cuál de las 2 son las que nos aportan más cosas. Incluso yo me atrevería a decir que la de la calle muy a menudo nos ha aportado más herramientas teóricas que la académica. La académica ha llegado quizás un poco tarde y a remolque de la otra. Pero tanto una como la otra, yo creo que podemos identificar de alguna manera dos discursos un poco entre ellos. Podríamos decir que un discurso son los optimistas, que serían aquellos que nos dicen que la precariedad pues es algo que existe,
que no es necesariamente bueno para según qué trabajadores, pero que tiene capacidad de liberarnos. Es decir, que la precariedad aparece después de ciertas luchas de trabajadores buscando una autonomía más grande, una libertad de la fábrica, una libertad de la línea de la asamblea, de la asamblea de asamblaje de partes, dijéramos, y que esta capacidad liberadora en algún momento pues nos ayudará precisamente a llegar a la emancipación, ¿verdad? Este tipo de debates muy a menudo se nutren pues de una idea de un trabajador precario que muy a menudo puede trabajar en lo que serían las nuevas industrias del conocimiento, de lo que se puede llegar a conocer como una economía pues basada en la tecnología, basada en compartir cosas, compartir conocimientos, etcétera, etcétera. Y es una literatura que creo que la mayoría de vosotros pues conocéis y es bastante rica en lo que ha producido. Por otro lado, tenemos aquellos que podríamos llamar los pesimistas, aquellos que nos dicen que bueno, esto, la verdad es que la economía sigue siendo material, puede ser que seas muy creativo y tengas un trabajo dentro de esta economía del conocimiento, etcétera, pero resulta que tienes que pagar la luz, tienes que pagar tu hipoteca, tu alquiler, lo que sea, que alguien tiene que venir y bien o te limpia la calle o te limpia alguna otra cosa, o hay alguien que resulta que está trabajando en condiciones precarias, con lo cual esta idea no acaba de ser del todo adecuada. Los pesimistas, dentro de ellos hay también un poco de división, pero también hay un grupo importante. Uno de ellos sería el que os comentaba, Kevin Duggan, que lo que nos dicen es que el argumento de la precariedad está inflado, es decir, que de hecho tampoco hay tanta precariedad como nos pensamos. Estos autores pues nos enseñan datos para demostrar que bueno, de hecho los trabajadores siguen teniendo sistemas de protección, siguen teniendo pues trabajo en muchos casos, etcétera, etcétera. Nos presentan el libro de Duggan, por ejemplo, se basa en datos sobre todo de Estados Unidos y la Gran Bretaña, y nos demuestra que en Estados Unidos, por ejemplo, solo un 5% de las contrataciones de trabajadores son temporales. Entonces nos dice, bueno, ¿cómo podemos decir que hay gente que está trabajando de manera precaria cuando solo es un 5% de la población trabajadora? Bueno, realmente el problema que tienen tanto unos como otros es básicamente el problema de contextualizar esta materialidad. Podríamos estar de acuerdo con Duggan que quizás en Estados Unidos si igualamos precariedad con temporalidad, quizás esto allí no existe hasta el punto que la literatura lo afirma, pero no hace falta irnos más lejos que donde estamos ahora mismo y podemos ver que la temporalidad en el mercado laboral sí que es de entre un 30 y un 40%, y lo lleva siendo desde mitades de los años 90, con lo cual si allí no podemos hablar de precariedad, entonces ciertamente existe aquí bajo este mismo argumento. Pero quizás tanto un argumento como el otro, al menos a mí, me cansan un poquito, porque siguen poniendo una centralidad muy específica a un tipo de trabajo, es decir, a un tipo de trabajo y a un tipo de remuneración por ese trabajo, ¿vale? Sería un poco a la relación que tengo en el mercado laboral. Entonces entienden mi relación con el capital simplemente en tal como el momento en que yo estoy produciendo dentro de un mercado laboral, pero no necesariamente dentro de lo que sería una inseguridad material más amplia, que integrara, por ejemplo, no solo conceptos de producción, pero también de reproducción. ¿Qué quiere decir? Pues lo que os decía antes, no podíamos simplemente considerar a mi abuelo en relación al salario que cobraba, sino el hecho que quizás mi abuelo y mi abuela no cobraban ningún salario social. Cuando estamos en una situación donde no solamente tienes un 40% de temporalidad, pero resulta que tienes un desmantelamiento del estado del bienestar, con lo cual esta inseguridad se acentúa, porque no solo se trata de tu dependencia del mercado laboral,
sino que además se trata de toda esta serie de servicios que tú no estás pudiendo recibir. Si no los estás pudiendo recibir por parte de la comunidad, por parte de lo público, o bien tendrás que pasar sin ellos, o bien te lo tendrás que proveer tú mismo, con lo cual tu precariedad pues se puede acentuar dependiendo de ingresos, de tu nivel de dependencia en el mercado laboral y, en el fondo, pues de tu suerte o tu situación estructural dentro de ese mercado laboral. Entonces, de hecho, este miedo a la inseguridad material se acentúa cada vez más, y se acentúa cada vez más con otra de las partes del título de estas jornadas, cuando políticas, por ejemplo, de austeridad recortan cada vez más las posesiones públicas. Entonces tenemos que empezar a un poco ir ligando tanto esta participación en el mercado laboral como aquello que está pasando a nivel de reestructuración económica y política del Estado. Esto sería como uno de los ejes que creo que son importantes a tener en cuenta y que hay que desarrollar bastante más. El otro, supongo que es porque en el fondo sí que me gusta ser un poco optimista. Quizás si me quedara simplemente con el eje material, pues perdería un poco el optimismo. Creo que es la esperanza. La esperanza, y aquí es quizás cuando el diálogo puede entrar en diálogo con aquellos optimistas de los que os hablaba en un principio, sería aquellos momentos en los que se unen temporalidades distintas. Temporalidades distintas, pero en un mismo momento. Es de alguna manera lo que Bloch considera la creación de aquellas cosas que no se han convertido todavía en cosas, pero que estamos de alguna manera ya en ellas. Es decir, es el futuro que nos habita hoy. Es un poco complicado, pero este momento es un poco el que Thompson también recoge cuando nos explica los periodos de formación de la clase obrera en la Inglaterra que se estaba industrializando en aquel momento, y nos empieza un poco a explicar, hay unos capítulos en medio que nos explica de manera con muchísimo detalle, muy interesante, cómo las luchas se van conectando entre ellas a lo largo de los años, aunque esas conexiones no siempre aparecen de manera concreta. Los trabajadores quizás no son siempre conscientes de esa conexión de luchas, pero esa conexión de luchas aparece a través de la experiencia ya aprendida. Esa experiencia ya aprendida sería un poco el pasado dentro de este momento en que se vive, lo que uno ya es consciente que ha ocurrido, ya aprendido. El presente, que sería el contexto en el que te encuentras en ese momento, lo que debes hacer entonces, y ese futuro al que de alguna manera aspiras, aquello que es lo que quieres crear. Y aquello que quieres crear no es algo que aparece, y de hecho no aparece en Thompson como algo ya predeterminado, ni tampoco aparece como algo que tampoco se sepa si va a ser deseable o no. Eso se sabrá en el momento en que aparezca, pero algo que ya se está forjando actualmente, y se está forjando precisamente de esta relación con el pasado y el presente. Hay que ir con cuidado con este eje, porque de hecho es un eje que nos puede empezar a parecer, o analíticamente lo podríamos empezar a utilizar, como si estuviéramos percibiendo realidades distintas, es decir, como si nos pudiéramos, como individuos, como si nos pudiéramos mover entre momentos distintos, entre este momento de la esperanza y el momento quizás de la realidad, o quizás otro tipo de momento. Y esto, de hecho, no es así. Es decir, estos serían momentos, pero estos momentos ocurren dentro del mismo espacio. Aquí, por ejemplo, pues podemos coger a Marx en la Grundrisse, que ya nos hablaba un poco de que las
nuevas ideas ya aparecen, ya se gestan dentro de la actualidad, y dentro de esa actualidad que ya proviene de un pasado, de una historia. O Poulantzas, por ejemplo, que nos alerta precisamente este concepto de la espacialidad, del hecho de que no existe una espacialidad burguesa, un espacio burgués y un espacio trabajador, sino que convivimos en ese espacio en constante contradicción, pero estamos en ese mismo sitio. Este quizás sería la parte más abstracta de este eje, pero que no es abstracta, de hecho, en las luchas que tenemos como trabajadores. Es una parte que de hecho quizás es la que concretizamos más en esas luchas. Os voy a enseñar una fotografía de un estibador. De hecho hice mi tesis sobre una huelga de estibadores británicos que precisamente lucharon para intentar mantener sus puestos de trabajo en una industria ya de alguna manera moribunda, que estaba reduciendo de manera importante el número de trabajadores necesarios. Y ellos, de hecho, conceptualizaban su lucha precisamente bajo esta idea de la esperanza. Tengo algunas fotos más sobre estibadores. Son un grupo de trabajadores interesantes cuando hablamos de precariedad, porque son un grupo de trabajadores que incluso durante el periodo fordista y en países que sí que desarrollaron el fordismo de manera más acentuada, como podría ser la Gran Bretaña, ellos siguieron siendo trabajadores temporales durante la mayor parte del tiempo. En la Gran Bretaña, por ejemplo, solo se creó un registro de trabajadores de los puertos en el año 66. Hasta entonces, de todo el periodo del año 45 al 66, seguían siendo trabajadores temporales. Incluso al crearse ese registro, se siguió manteniendo un registro que se llamaba el registro de trabajadores temporales del puerto. Es decir, habían algunos que no consiguieron ese privilegio estructural que habían conseguido otros. Pero cuando ya en el año 89 ven muy claro que lo van a perder, es decir, con una de las reformas de Thatcher, se va a perder completamente precisamente esta protección que tenían los que estaban estructuralmente privilegiados, porque los temporales seguían siendo temporales, lo veían precisamente como una pérdida del futuro. Lo veían como una pérdida del futuro, porque de hecho este señor que vemos en la fotografía, faltaban pocos meses para jubilarse. A él, en aquel momento, y de hecho fue una de las cosas que hizo Thatcher para intentar librarse de trabajadores sindicados, pues él cobró 35.000 libras esterlinas en el año 89 por perder su trabajo. En una ciudad, en este caso Liverpool, en el año 89, esto te compraba una casa, y no una casa muy mala, o sea, una casa en la que podías vivir pues más o menos bien, con lo cual era un pago importante. Y aún así no quisieron aceptar ese pago, precisamente porque lo que veían era esta pérdida de algo mucho más importante que la materialidad concreta de ese momento. En el momento en que tú perdías ese puesto de trabajo, el problema no era que tú estuvieras perdiendo ese puesto de trabajo, sino que ese puesto de trabajo desaparecía. Esas condiciones laborales que tú habías luchado por ellas, que tus antepasados habían luchado por ellas, se perderían para las generaciones futuras, para ese futuro. Y la manera como estos trabajadores conceptualizaban ese futuro, precisamente era la manutención o posiblemente el incrementar esas condiciones laborales por las cuales habían luchado. Entonces esta un poco sería la idea de la esperanza, que se puede acabar materializando también de maneras distintas, en luchas distintas y dependiendo de las experiencias concretas que aporte cada grupo o cada contexto específico. Entonces, ¿cómo podemos realmente saber o intentar entender esas condiciones concretas? Ese pasado que de alguna manera es el que nos está ayudando
a ver nuestro presente y quizás a ver cómo o qué tipo de futuro vamos a solicitar o cuál es el futuro que deseamos basado en aquello que ya conocemos y aquello que estamos viviendo. Pues sería el tercer eje, la idea de la historización. Aquí os pongo una cita de Thompson, siento haberla puesto en inglés, pero decidí que a veces mis traducciones no son las mejores, así que decidí dejarla tal y como estaba. Entonces, básicamente, un poco la idea de la historización. Bueno, nos dice que de hecho cuando pensamos en relaciones explotativas, de explotación, no estamos simplemente pensando en la suma de molestias, en la suma, en castellano nunca me sale la palabra, pero en catalán sería greuges, agravios, ¿ves? Nunca me sale esa palabra. Pues no sería simplemente la suma de agravios o de antagonismos mutuos entre personas, entre grupos, entre yo y mi jefe o yo y la oficina de desempleo, sino que es algo más, es una relación, y es una relación que toma formas distintas en contextos históricos distintos. Y que en el fondo, esos contextos históricos distintos se configuran precisamente con distintas formas de propiedad y distintas formas de poder del Estado. Esto creo que es importante, y es importante para nosotros, sobre todo. Creo que es importante para todo el mundo, pero en nuestro contexto es quizás más importante. Creo que muy a menudo, y quizás es debido a nuestra historia reciente, a nuestra historia del siglo XX, sufrimos de una pobreza intelectual propia marcada. 40 años de dictadura han contribuido precisamente a esta pobreza intelectual marcada y nos han lanzado muy a menudo a textos, literaturas extranjeras que nos pueden ayudar mucho y que de hecho nos sirven, de hecho nos ayudan muy a menudo a llevarnos donde nos llevan, pero que lo que hacen es describir, hablar de precisamente formas de propiedad y de poder del Estado distintas a las que nosotros hemos vivido. De ahí nos viene, pues, que estemos aquí muy a menudo en estos 2 días, pero no solo en estos 2 días, sino que lo oímos constantemente. Yo, de hecho, doy docencia en políticas públicas y lo oigo constantemente a mis alumnos, que hablemos del desmantelamiento del estado del bienestar que se creó en el año 45. En España, en el año 45, no se creó ningún estado del bienestar. Al revés. De hecho, aquí, cuando el resto de Europa estaba desmantelando el estado del bienestar, nosotros lo estábamos empezando ya en un momento de desmantelamiento. No hemos tenido estado del bienestar nunca. Sanidad universal, no hemos tenido de hecho sanidad universal nunca. La tuvimos durante un momento muy concreto, no llegó a universalizarse, llegó al 97% de la población. Eso no es universal, nunca fue un derecho de ciudadanía. Entonces, todo esto serían un poco estos mitos que tenemos que empezar a despejar. Tenemos que empezar también a crear nuestra propia historización. De hecho, pasamos, si miramos a datos macroeconómicos, hemos pasado de ser una economía agricultural a una economía de servicios. Cuando hablamos del trabajador industrial, una ciudad como Barcelona, hablamos de un periodo muy pequeño y de un grupo muy pequeño de trabajadores. Pero eso no quiere decirse que aquí no tuviéramos capitalismo, no quiere decirse que aquí no tuviéramos clase trabajadora, sino que la forma de propiedad y de poder del Estado tuvo y tiene una concretización distinta, de la misma manera que la tiene en otros sitios. Si queremos que tampoco seamos excepcionales, tampoco nos debemos pensar aquí como algo muy excepcional. De hecho, esta idea de la historización, vamos a mover el tiempo. Vale. Esta idea de la historización creo que es importante precisamente para ayudarnos, pues esto, a relativizar un poco las cosas, dónde estamos, y a partir de ahí poder empezar. Pues tengo otra pequeña viñeta
que de hecho realizaron estos estibadores de los que os hablaba en Liverpool. El señor con el puro tiene aquí las signas de la empresa, que es de hecho la corporación portuaria de Liverpool, que evidentemente cuando decidieron echarlos, ya después en el año 95, cuando ya los echaron a todos, los encerraron fuera de la empresa, de hecho, para una manera de echarlos, es que les decía que se tenían que mover con los tiempos, es decir, que tenían que mirar al futuro. Y ellos lo que veían era el pasado, era este dinosaurio, porque precisamente en su industria, y ellos mismos, en la misma persona, es decir, no es que estuvieran hablando de hacía 100 años lo que estaba pasando, o no es que estuvieran leyendo a Thomson y vieran lo que había pasado en la época de la industrialización inglesa, sino que ellos mismos en su misma persona habían empezado a trabajar en esa misma industria como trabajadores temporales. Habían empezado como jóvenes de 20 años, de manera temporal, y ahora eran señores mayores de 60, cuando les estaban diciendo que se tenían que modernizar para ser temporales otra vez. Pues un poco sería esto. Intentaré un poco más de esto. Bueno, tengo un poco de esto lo que os comentaba de la literatura internacional, los textos concretos. Esto lo pasaré muy rápido porque tengo algunos datos que me gustaría que miráramos un poco para pensar un poco más esta idea del contexto y un poco ver el contexto en el que nos encontramos. Lo que os comentaba, cuando la literatura tiende, sobre todo la literatura de relaciones industriales o literatura relacionada con política económica, políticas públicas, etc., tiende a igualar precariedad con temporalidad en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Y entonces vemos estos debates de lo que os comentaba. Pues bueno, cuando empezamos a mirar datos, vemos que estos debates, de hecho, a nosotros no nos consideran mucho, porque vemos, por ejemplo, cuando vemos España dentro de la OECD, si veis la tasa de temporalidad de la OECD, que se mantiene más o menos a un 10% del mercado laboral, en cambio vemos la española, se mantiene más o menos a un 30% del mercado laboral, empezamos a ver que quizás aquí la temporalidad sí que es un problema, es decir, que sí que hay problemas concretos, que ahí sí que son cosas que son parte precisamente de este presente, algo que existe, que no es líquido de alguna manera. Esta sería una de las cosas. Nos pasa lo mismo al revés, es decir, muchas veces la literatura anglosajona considera que la precariedad es trabajo a media jornada. Bueno, resulta que nosotros trabajo a media jornada no tenemos. Nosotros o somos temporales o casi no somos nada. Que nos pongo lo del paro ya para que no nos deprimamos todos, pero podemos ver pues que la OECD tiene unas tasas de empleo a media jornada pues que son superiores al 10%, en algunos casos en los últimos años ya superiores al 15%, y en España, aunque se va aumentando, nos hemos mantenido muy a menudo por debajo del 10%. Otra cosa concreta de nuestro presente, algo que sí que es parte de nuestro mercado laboral. Y algo que creo también muy importante, que deberíamos empezar a pensar también, bueno, que ya pensamos, pero que deberíamos poner, que sería la cuestión tanto de aquellos que quedan fuera de los mecanismos del mercado laboral o aquellos que quedan dentro de los mecanismos del mercado laboral, pero por la falta de salarios sociales y de una protección adecuada, pues resulta que siguen siendo pobres, es decir, en el fondo siguen teniendo inseguridad material, que dentro de lo que sería mi definición siguen siendo precarios en ese aspecto. Aquí tenemos la flecha esta que he dibujado roja, que nos pone en España un 11% de los trabajadores, de hecho, están en riesgo de pobreza. Y atención, que estos son datos del año 2007. Estos son datos de cuando se supone que vivíamos la mar de bien. Todo se ve que teníamos de todo, y nos sobraban cosas. Además teníamos un 19% de pobreza. Estos son datos que no indican un momento de auge de la crisis, sino que de hecho
ejemplifican un poco esta idea de que la crisis es parte del capitalismo, de que el capitalismo de hecho es crisis. Y es crisis más para algunos que para otros. Es decir, si estás en ese 19%, te puedo garantizar que sigues estando ahí ahora. Con lo cual las cosas no te han cambiado mucho, ni antes ni ahora. Hay más ahora que no el 19%. Entonces, ya para ir terminando, quería un poco esta idea de intentar ver, tampoco quiero argumentar que es que no ha cambiado nada y que el capitalismo es igual ahora que era en el siglo XIX, o que la sociedad en la que vivimos es idéntica a la sociedad en la que vivieron mis abuelos, porque de hecho no es el caso. Sí que hay algunas diferencias, hay diferencias importantes. El capitalismo evoluciona, la historia no se estanca, evoluciona. Estamos en un capitalismo pues que no es que sea mucho más competitivo, porque el capitalismo siempre ha sido competitivo, pero la competitividad cada vez más se entiende como la reducción de costes laborales. Si la competitividad en algunos momentos era algo que o bien se podía conseguir a través de invertir en maquinaria o de invertir en innovaciones, o que se podía conseguir de hecho a través pues simplemente de créditos, etcétera. Ahora la competitividad se consigue a través de reducir los costes laborales, costes directos y costes indirectos, salarios, pero también pues reducciones en estado del bienestar, etcétera, etcétera. Cada vez más hay un desarrollo de capitalismo desigual, lo que la literatura anglosajona está llamando el uneven geographical development del capitalismo, que viene de la mano de una financialización. Es decir, cada vez más pues lo que nos encontramos es que de una formación de Estado a otra pues podemos encontrar problemas distintos, soluciones distintas, maneras de hacer distintas, que lo que hacen de alguna manera es fragmentar también las posibles soluciones que podemos dar. Hay una financialización, es evidente, a partir del colapso de Bretton Woods. El capitalismo de alguna manera, el capital de alguna manera se intenta liberar del trabajo a través de crear beneficios por sí mismo, se reproduce a sí mismo de una manera pues bastante, bueno, como estamos viendo con las crisis cada vez más acentuadas y más juntas entre sí, pues de una manera bastante peligrosa. Y existe una socialización de la inseguridad material. Resulta que lo que sí que existe es una reducción de aquellos que eran estructuralmente privilegiados. Resulta que si en la época de mis abuelos, tus hijos pues conseguían un poco salir del pueblo, emigrar a la ciudad y vivir más o menos bien, sus hijos quizás pudieran ir a la universidad, como hice yo, y tener pues expectativas de vida muy distintas a las que tú tuviste en su momento. Cada vez más ese pacto social de alguna manera, o esa idea de entender la vida, de que realmente podías salir, que podía haber un ascensor, una movilidad social, que podías llegar a otro sitio, se está reduciendo. Ya nada te libra, da igual, incluso el estatus de tu trabajo tampoco te va a librar. Cada vez más todos y todas somos trabajadores de usar y tirar, un poco como los Kleenex, incluso de marca blanca cada vez más. Aquí solamente ya estoy terminando, mejor, porque os he traído otro ejemplo también de la industria portuaria. Esto es un anuncio de una empresa, que es tipo una empresa de trabajo temporal, una empresa externalizadora que ofrece trabajadores a los puertos. Y este anuncio de hecho aparece lo anuncian en las revistas estas de la industria, etcétera, y nos crea una fórmula para anunciarse. Y la fórmula es que si quieres ahorrarte, bueno, de hecho aquí pone, llama a Dennis Hicks para descubrir cómo esta empresa te puede ahorrar costes de trabajo innecesarios. Bueno, la fórmula precisamente te demuestra cómo ellos te van a ahorrar estos costes de trabajo. De una manera, la competitividad, como os decía, cada vez más se trata de cómo puedes ahorrar costes de trabajo.
Ya no es un anuncio para decirte que si compras esta máquina o si compras la otra, o si inviertes en tecnología, o si inviertes en desarrollo, investigación, etcétera, vas a ser más competitivo. Eso da lo mismo. Lo que importa es esto. Tampoco es un anuncio nuevo, es un anuncio de hecho de finales de los años 90. O sea que no estamos hablando de algo que esté pasando ahora. Es un anuncio que ahora ya tiene quizás 15 años. Seguramente lo podríamos encontrar fácilmente hoy. Os dejaré esto, lo podréis leer en la ponencia, porque si no Antonio igual me mata, y ya simplemente quería acabar con un par de fotografías para volver otra vez a esta idea de la conexión, no necesariamente de las luchas, pero al menos de los momentos, de esta idea de cómo creamos estos momentos de esperanza a partir de presentes, pasados y futuros. Esta es una fotografía de lo que los estibadores tenían que ir a sitios donde antes de empezar el turno pues se les iba a escoger si ellos eran los que iban a trabajar aquel día o no. Entonces iba el señor que tenía el contrato de alguna manera con aquel barco o con el otro, iba allí y decía, bueno, pues hoy necesito a 10 o hoy necesito a 15 o hoy necesito a tantos. Entonces iban todos allí a esa hora a ver si eran los que tenían la gran suerte que les escogieran. La gran suerte te acababa viniendo o bien porque conocías al Señor, porque igual ibais a la misma iglesia, o quizás erais vecinos, o quizás estés de la costa oeste de Estados Unidos, pues quizás erais étnicamente iguales o no, y por lo tanto pues esto te ayudaba un poquito. Aquí era una cuestión prácticamente de suerte. El que se iba de ahí sin trabajo ese día, pues no tenía dinero, no tenía para comer. Precisamente a través de esta creación de estas luchas de ellos mismos consiguieron otros sistemas donde, y esto sigue siendo en el mismo puerto, donde de hecho si os fijáis, y aquí es un poco nos explica que la gente de fuera no está permitida. Entonces, aquí lo que consiguieron a través de esta lucha de trabajadores es que si los trabajadores se sindicaban, el sindicato era el que decidía quién trabajaba dónde. Y el sindicato mismo creaba mecanismos de protección social de los que no podían tener trabajo ese día. Es decir, que eran como una pequeña comunidad. Pero, evidentemente, el que no estaba en el sindicato seguía quedándose fuera, con lo cual era, de alguna manera, una solidaridad quizás un tanto excluyente. Quiero simplemente dejarlo ahí abierto para el debate. Ya sé que he dejado muchas cosas en el aire, pero bueno, aquí os dejo.